Por favor, mis hermanos, pueden abrir sus Biblias en Mateo 13. Y vamos a estar leyendo del verso 47 hasta el verso 52. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Padre eterno, bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, nos acercamos ante ti a través de los méritos de tu Santo Hijo Jesús, quien ha hecho posible esta entrada ante tu presencia misma a través de él. Padre, invocamos tu asistencia a través de tu Santo Espíritu, que podamos ser guiados a toda verdad, que podamos ser edificados y transformados con el poder de tu palabra, que nuestros pecados, Señor, sean descubiertos ante la luz de tu revelación y que podamos, Señor, responder en arrepentimiento, volvernos a ti, Padre, que podamos aplicar todas estas verdades que hoy recibiremos de tu palabra a nuestra vida, que puedan ser puestas por obras por nosotros, Señor, y también compartidas con otros. Permíteme ser un mensajero fiel de estas verdades, Señor. Guía a tu iglesia y edifícanos, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y avanzamos entonces con lo que es la exposición de las parábolas del reino, como ya hemos estado haciendo en los domingos anteriores. Y el plan que estamos manejando es que el pastor Joselán, los domingos que él tiene los sermones, él va a exponer o expuso o expondrá también las parábolas del reino que aparecen en el Evangelio de Marcos. Y yo estoy entonces ocupándome de la que aparecen en el Evangelio de Mateo. Y si usted recordará, el domingo pasado estuvimos viendo la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio, ambas hablándonos del valor del reino. En esta mañana vamos a ver entonces esta parábola que se conoce como la parábola de la red y también esta afirmación final que Cristo hace a sus discípulos a manera de conclusión de estas secuencias de parábolas. Así que manejamos 3 puntos básicos de este sermón. El primero tiene que ver con este aspecto de lanzar la red al mar. El segundo, con lo que Cristo dice sobre el fin de los tiempos. Y el tercero, sobre la responsabilidad de entender el mensaje de Cristo, ¿no? Y si usted ha leído Mateo 13 de manera personal, siguiendo estos sermones, usted va a ver que hay un grupo de parábolas, que 8 de estas parábolas van en pares, ¿sí? Son gemelas. El sembrador y la semilla que crece por sí sola son un par. La parábola de la cizaña y del trigo, que están versos atrás y que vamos a ver brevemente también, es un par con la parábola de la red que vamos a atender hoy. El grano de mostaza va en paralelo con la parábola de la levadura y como vimos el domingo pasado, la parábola del tesoro escondido y el de la perla de gran precio van unidas, tienen un mismo propósito estas parábolas. Debemos reconocer que la cantidad de parábolas dada en ese día es desconocido. No sabemos si Cristo hizo un sermón que traía una tras otra estas parábolas. Recordemos que de los evangelios solo Lucas
hace el estudio de poner los eventos y los sermones de Cristo de manera cronológica, mientras que Mateo y Marco, que son parte de los sinópticos, ellos lo agrupan por temas. Entonces, desconocemos a ciencia cierta si fue un solo sermón en donde vendían todas estas parábolas una detrás de otra o si fueron sermones en momentos distintos. La realidad es que tenemos estas parábolas que hablan del reino de Dios, tienen un mensaje en sí, y cuando la vemos en esta secuencia, ese mensaje que nos habla sobre qué es el reino de Dios, sobre su importancia, su valor, su alcance, su crecimiento, toma significancia. Como dije entonces, esta parábola va de la mano con la parábola de lo que es conocido como la semilla de trigo y la cizaña, versos 24 al 34. Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a este hombre que siembra buena semilla en su campo, en su propiedad, en su terreno, y se va a descansar, y que al anochecer entra un enemigo que al lado de la buena semilla siembra mala hierba, siembra cizaña como tal, y que al momento en que ambas plantas están creciendo, los servidores de este señor, su equipo, su personal, va al campo y se topa con la sorpresa de que está creciendo junto al trigo cizaña, y le dicen: Señor, ¿no mandaste a sembrar buena semilla? ¿Cómo es que hay esta maleza, esta cizaña? Vamos inmediatamente a arrancar esta maleza, y el hombre, el dueño de esta propiedad, le dice: no, aguanta, vamos a esperar a que ambas crezcan, y en el final, al momento de la siega, cuando vamos a recoger la cosecha, yo enviaré un personal especializado, enviaré ángeles que separarán la buena semilla de la mala semilla, la cual quemaremos, hablando de la mala semilla. Es interesante que Cristo no hace la labor hermenéutica ya, y más adelante en los versos 36 al 43, Él interpreta esta parábola. No tienen idea de lo significativo que es saber que ya está allí y no tenemos este problema de ver qué era la cizaña y el trigo. Y es interesante también que de estas 8 parábolas Él interpreta 2. Interpreta la del sembrador, y luego viene una secuencia de parábolas con semilla. El sembrador, la semilla que crece, la semilla de mostaza. Ya habiéndonos dado los principios hermenéuticos, se despliega el significado de estos pasajes. Y luego entonces ahora nos da esta parábola de la cizaña, con semilla también, pero nos habla del fin de los tiempos y da la interpretación. Cuando dice los versos 36 al 43 que esta semilla, que Él ha sembrado, la buena semilla, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de Satanás. Que el enemigo es el diablo que entra y los pone a crecer juntos, hijos de Dios y hijos del maligno, creciendo juntos. Reciben el mismo cuidado, los mismos nutrientes del suelo, el mismo abono, se exponen a las mismas condiciones, pero uno pertenece al reino de Dios y otro no. Y nosotros somos estos siervos impacientes por entrar a arrancar. Nos parecemos a Juan y Jacob cuando querían descender fuego del cielo para consumir a aquellos que no habían recibido a Cristo, pero el Señor, que es Dios, los detiene y dice: no es labor de ustedes hacer la separación, hay un personal calificado, idóneo, mis ángeles, en el momento final, en el fin de los tiempos, en el día del juicio, harán esta separación. Así que teniendo ya de antemano esta interpretación de la primera parte de estas parábolas gemelas con la de la red, entendemos entonces ahora que la parábola de la red que hemos leído habla también del fin de los tiempos. Así que estamos viendo entonces nuevamente lo que es el reino de Dios. Es una ubicación, un dominio en donde Dios ejerce su señorío, donde Él como soberano implementa su voluntad, donde sus siervos, los súbditos, están obligados a obedecer sus mandamientos, en donde hay enemigos del rey y en donde hay un campo fértil, la tierra. Así que esta labor que se describe en la parábola de la red es la labor de la evangelización. En términos de Cristo será
la evangelización como esparcir semillas en un campo o como tirar una red al mar. En ambos casos habrá frutos del crecimiento de la semilla y de los peces que atrape la red. Así que vemos el primer punto, lanzando la red al mar. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Así que se nos introduce a este aspecto del reino de Dios que ya hemos atendido. Y una de las cosas importantes que estas parábolas en conjuntos, las que hemos estudiado, las que están en Marcos también, reafirma una y otra vez es que Dios ejerce en todo momento su poder y su autoridad sobre toda su creación y por consiguiente Él reina sobre todas las cosas y ninguna criatura formada por Él actúa independientemente, ni siquiera hay una fuerza soberana que le haga resistencia al Dios. No es como nuestro gobierno, en donde un presidente toma posesión e inmediatamente ya tiene resistencia de los partidos opositores. No hay una fuerza política, por decirlo así, que luche contra el dominio de Dios. Están los enemigos que se oponen, pero Dios siempre garantiza el crecimiento de su reino, garantiza la expansión e influencia de su reino, garantiza el éxito de su reino en todo momento. Y eso es algo significativo para nosotros. En esta ocasión, ahora el reino es presentado aquí como una red de pesca. Y esta red en el texto original hace referencia a una red de pesca llamada red barredera o red de arrastre. Los que están familiarizados con la pesca, aquí tenemos hasta capitanes de naviero, así que saben de qué estoy hablando. Lo que solo pescamos viendo National Geographic, tenemos que ir entonces a las imágenes como tal. Pero a diferencia de esta red individual que se arroja sobre los peces y se jala para traer peces, la red de arrastre se lanza sobre el mar, se expande. Generalmente la conectaban a las naves, a los barcos, y era arrastrada. Y se le llama red de arrastre, mis hermanos, porque por todo el área donde ella estaba trabajando, no había pez que se escapara. Ella pescaría todo lo que estaba en esa zona, donde estaba su influencia de arrastre. Así que esta red que se asemeja al reino de Dios representa la expansión del reino de Dios a través del mensaje del Evangelio. Las parábolas mencionadas en Mateo 13 muestran la eficacia del reino, el crecimiento, el alcance del reino y el valor del reino, todas mostrando que a través de esparcir la semilla de salvación o a través de lanzar la red de la evangelización al mar, Dios llamará a personas para que sean convertidas. Pero hay una enseñanza en estas parábolas. Todas apuntan a un punto inminente. Hay un énfasis aquí. Que cuando se complete el número de las buenas semillas sembradas que crecen y han dado frutos buenos de salvación, y cuando se recoja finalmente la red barredera del Evangelio y se abra para ver peces, cuando llegue ese momento en la historia de la humanidad, ese momento en que se complete el número de los llamados para salvación, las puertas del reino se cerrarán. Y nadie más, por más que toque, se lamente, clame o gima, entrará. Cuando el Señor diga a sus ángeles, separa la cizaña del trigo, no habrá oportunidad de salvación ya. Cuando Él le diga a su siervo, arrastra la red y separa estos peces, ya no habrá oportunidad. Porque muchos son llamados, dice las Escrituras, y pocos escogidos, dice Mateo 22.
Ahora mira algunos aspectos similares en este par de parábolas de la red y el de la buena semilla. Mira estos paralelismos. El campo y el mar, ambos son símbolos del mundo. El reino de Dios tiene su centro de operación en el mundo, en la tierra. Dios ha establecido a su iglesia como su embajada y a sus hijos como funcionarios de su reino con la responsabilidad de expandir el reino, de llevarlo a todas partes, de que cada rincón de este mundo sea alcanzado por la influencia del reino. Hay buena semilla, el trigo, y hay mala semilla, la cizaña. Hay buenos peces, peces para consumir, peces para la venta, y hay malos peces. La palabra en el griego es peces corruptos, impuros, podridos, peces malos que no sirven. La cizaña la usa la Biblia como un símbolo del mal. La cizaña, mis hermanos, es muy parecida al trigo, a tal punto que en los países que producen trigo, la cizaña se le conoce como falso trigo. Es considerada una maleza y regularmente donde crece trigo, crece cizaña. Pero ¿cómo se diferencia la cizaña del trigo? La cizaña es idéntica en gran parte, prácticamente gemela del trigo, pero ella está hueca en sí misma y su semilla, porque la cizaña regularmente es atacada por un hongo, su semilla es venenosa, tóxica. Parece trigo, pero no lo es, porque solo el trigo, como planta se dobla por el peso de los frutos que produce. La cizaña siempre está recta, sus frutos no pesan. Cuando está lista, el segador ve a este trigo doblado, cargado de frutos, e identifica la cizaña con su liviano fruto, recta y venenosa. Ambas florecen, pero su fruto la distingue. En paralelo, los peces se pueden identificar cuando son sacados del mar. Nadie tira el anzuelo y dice, bueno, creo que hay expertos, ¿no?, que cuando muerde dicen, pez gato. Yo no puedo hacer eso. Yo lo veo afuera y todavía busco en Google para ver qué pez es, ¿no? Pero igualmente, cuando se saca la red, buenos peces y peces corruptos. Y en ambas parábolas, mis hermanos, que hemos visto, hay una labor, hay un trabajo, hay quienes están sembrando semilla y están quienes van de pesca. Implica una actividad. No se puede obtener trigo si no se trabaja previamente en la siembra de la semilla, en el cuidado del cultivo, en la cosecha del fruto. No se puede esperar tener una deliciosa cena con pez y marisco si alguien no va a pescar ese marisco. Ambas parábolas nos muestran que los siervos, es decir, los súbditos del reino, no han sido llamados para estar pasivos, cómodos y relajados. Hermanos míos, el reposo eterno no es aquí en la tierra. Usted no ha sido llamado por el rey para vacaciones indefinidas en su reino, para licencia en cuanto a la responsabilidad de las cosas de Dios. No es aquí donde usted va a descansar, es en el cielo. Y si el Señor aún no te ha llamado a la patria celestial porque estás aquí, estamos todos aquí, entonces usted no puede pretender ser un ciudadano del reino haragán y perezoso. Si usted pusiera las energías que pone para su trabajo, el reino de Dios avanzaría mucho más en este mundo. Pero ahí se nota dónde está nuestro corazón.
Más vale, hermano, que usted esté trabajando en el reino de Dios. Recuerde, la cizaña parece trigo. Se ve como trigo. Da fruto igual que el trigo, pero es tóxica, venenosa, es falsa. Sus frutos no pesan. ¿Tus frutos pesan? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Peces de toda clase saca esta red. La labor de evangelizar nunca debe convertirse en una actividad estilista. Yo soy enemigo de los programas misioneros que buscan alcanzar a la clase alta de X ciudad, a los profesionales en tal lugar. Para la evangelización el cristiano no tiene segmentación de estatus social. Esta red saca peces de todas clases. No hay etiquetas ni estatus social. Buscamos alcanzar a personas de toda etnia, raza, lengua, estatus social. Pobres como ricos están muertos y condenados al infierno. Eruditos como ignorantes están muertos y condenados al infierno. La iglesia está en esta búsqueda de los peces. Peces, hermanos, de toda clase. Puede que un día el Señor nos dé pargos y peces increíbles y otros días pequeñas sardinas en metáfora. Todos son, como dice Juan 6, y vimos hoy en la clase de escuela dominical, son personas a quien el Padre envía a Cristo. Y si Dios le ha concedido salvación al rico como al pobre, al inteligente como al ignorante, la iglesia no tiene por qué cerrar sus puertas si la persona no cumple las etiquetas que ella exige. Ahora bien, esta red descrita en el pasaje es una red efectiva. Usted pudo notar, ella hace bien su trabajo, porque el texto dice que recoge a los peces. Y nuestra labor de evangelismo debe ser teológicamente correcta, tener las motivaciones y la práctica correcta. Muchas veces se evangeliza y no se obtienen resultados. No es que el mensaje sea deficiente, es que posiblemente nuestra metodología no lo es. No es que Dios no quiera salvar a las personas, porque puede ser que nuestras motivaciones sean el obstáculo para que las personas lleguen al Señor. Puede ser que más que buscar que Cristo sea honrado y que muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo, buscamos ser reconocidos en la iglesia como los que sí sabemos evangelizar, como los que sí evangelizamos. Motivación incorrecta. O deseamos tener discípulos detrás de nosotros. El hermano Azola, yo soy su padre espiritual. Yo lo vi allá abandonado en la 5 de mayo. Por mí creyó, mi discípulo. Hermano, tú no tienes discípulos. Yo no tengo ni siquiera uno. Cristo tiene discípulos. Algunos solo evangelizan si otros van con él. Hermano, vamos a evangelizar. No, yo no puedo. No evangelizo entonces. Es algo personal. La iglesia hace su labor anunciadora del mensaje de Cristo. Edifica a cada siervo, cada sembrador, cada pescador. Le da recursos, entrenamiento y lo manda al mar. Traigan peces para su Señor. A veces evangelizamos como si vendiéramos un producto. Mira, eres ingeniero civil y tienes una hermosa esposa y buena casa, pero solo te falta esta tarjeta de salvación
y tu vida va a mejorar. El Evangelio no es el accesorio que se agrega a una vida. El Evangelio es la vida o nada, hermanos. La persona no necesita una vida plena y le falta solo el Evangelio. Si no tienes el Evangelio, no tienes nada. Solo el infierno. Solo el infierno. También es posible que nuestra red para pescar sea ineficiente por la metodología que usamos. Se mezclan métodos y formas mundanas para alcanzar a los perdidos. Nunca en las Escrituras la iglesia se ha llamado a amoldarse al mundo. Romanos 12 dice, transformaos. Mientras que el mundo va en esta secuencia, el prefijo trans en el original dice que la iglesia, el creyente va por encima del mundo, no amoldado al mundo, por encima, diferente. No hay nada en el mundo que pueda ayudar al Evangelio a ser mejor. Pero queremos ir con nuestra canasta y tomar los recursos del mundo para ofrecer el perfecto y maravilloso Evangelio del Señor. Y después no hay frutos, no hay peces en la red, porque nuestras motivaciones y nuestros métodos no son los de Dios. A veces pensamos que el método de Dios, vayan y prediquen, es solo eso. Pero eso es lo que salva, dice las Escrituras. Eso es lo que transforma el corazón. Eso es lo que confronta al hombre con su realidad de pecado. La exposición de la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Mira este segundo punto. Porque una verdad inminente es el fin del siglo. Y una vez llena, dice el verso 48, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta figura ahora de estos pescadores que han obtenido buena pesca, valga la redundancia, van a la playa, a la orilla ya, arrastran esa pesada red, abren, se sientan ahora. ¿Y qué nos está describiendo el texto? Hay una deliberación, hay juicio de por medio. Buen pez a la cesta, mal pez echado de aquí. Esta segunda parte de la parábola dirige nuestra mirada a esta santa deliberación. Los peces, como las semillas de trigo, serán examinadas por Dios. Todo lo bueno, aquello que cumple las marcas y estándares de legitimidad puesto por Dios, serán preservados. Serán conservados. En el pasado no había estos sistemas de refrigeración, ¿no? No era que Pedro y Jacob abrían el freezer o el cooler en el barco y el pez se mantenía vivo en cestas con aguas. Eso sí es pez fresco, hermano. ¿Sí? El pez estaba vivo en una cisterna con agua. Los que no servían eran quemados. Mira tú este aspecto de juicio aquí. Pero mientras que los peces buenos son preservados con vida, los peces malos serán arrojados, echados. Esta expresión denota este juicio, tirados de su presencia. Mira el paralelismo con la parábola de la cizaña. En ambas imágenes hay un tiempo de espera, hay paciencia y se le exhorta a los segadores como a los pescadores a confiar en Dios. Ellos quieren entrar a separar la cizaña y el Señor le dice, aguanta. En el caso de los pescadores, ellos
tienen que esperar arrastrar la red hasta llevarla a la playa para que se dé entonces la separación. Ocurre algo aquí, ¿no? Algo interesante. Aunque tengamos cizañas en el campo o peces malos en el mundo, en nuestra red, el creyente debe ser paciente y cuidadoso. La separación de los que son ciudadanos del reino de Dios y los que no lo son es una labor de Dios y no de nosotros. Él tiene personal calificado, ángeles equipados para esta labor, para verificar la verdadera semilla de la falsa y los peces buenos de los que son malos. Y hay algunos aspectos importantes que debemos aclarar aquí. En primer lugar, porque en muchas iglesias se ha interpretado así, en algunas de ellas es un error. En primer lugar, el pasaje no está diciendo que debido a que Dios es quien realiza la separación de los buenos de los malos, la iglesia entonces no puede discernir y tomar acciones en contra de práctica de pecado de sus miembros y ejercer disciplina eclesiástica como tal. Algunos han considerado que esto es una restricción para que la iglesia tome autoridad cuando hay pecado en su membresía y discipline. Pero ¿cómo sabes que al final no va a ser un trigo o un buen pez? Ahorita parece cizaña, sí, pero la iglesia tiene que discernir. El pasaje, en primer lugar, está hablando de un contexto general, el mundo, el campo, el mar, el mundo, no la iglesia como tal. En el mundo, mis hermanos, hay solo dos clases de personas. Ante Dios existen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ya. Están los que son trigo verdadero y cizaña. Solo hay buenos peces y malos peces. Dos tipos de personas, súbditos del rey, enemigos del rey. Dos tipos de personas, los que son preservados en vida y los que son arrojados al fuego. Hermanos, no hay tercera categoría, ¿usted lo notó? No hay los casi salvos. Los que casi entran al reino, pero se van al infierno. El casi salvo es un condenado completo. Hubieron dos ladrones en la cruz, el que fue salvo y el que casi se salva, pero se fue al infierno. No hay tercera categoría para Dios. Spurgeon decía que el casi salvo es como el hombre que casi se salva de un incendio, pero muere quemado. O el que en una inundación casi se salva de estar ahogado, pero finalmente se ahoga. Si tú eres un casi salvo, tú eres un condenado al infierno, no un ciudadano del reino. Tú eres una cizaña hueca, falsa y tóxica, no buen trigo. Tú eres un pez corrupto, no un buen pez. Tú no eres un súbdito del reino, eres un enemigo de Dios. ¿Entiendes lo que esto significa? Que si ese es tu estado y mueres hoy o Cristo viene y es el fin de la era, a ti solo, única y exclusivamente, te espera el infierno. La Biblia dice que los frutos evidencian el nuevo nacimiento. Gálatas habla claramente de los frutos del Espíritu y lo de la carne. También la Biblia nos dice que el que practica el pecado no es de Dios. Por lo cual, si hay miembros en una iglesia local como esta, practicando el pecado, mostrando frutos carnales, evidenciando sus frutos tóxicos de cizaña y el olor putrefacto de su corrupción como pez, la iglesia es llamada a discernir y aplicar disciplina sobre estas personas que forman parte de la iglesia. No podemos decir, bueno, 10ª vez que el hermano Pepe golpea a su esposa, pero
en el día final el Señor separará el buen pez del mal pez. Y la mujer moreteada, hinchada y golpeada aquí, por decir un ejemplo. O mira a Octavio, espero que nadie se llame ni Pepe ni Octavio, otra vez, por séptima vez, en adulterio, pero Dios es quien separa la buena semilla de la mala. Hermano, eso ocurría en Corintios. Mira, este hermano está juntado con su madrastra, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y Pablo dice, ¿ustedes están locos o qué? En términos corintianos, ¿no? ¿Ustedes están locos o qué? ¿Qué hace ese hombre allí? Yo tengo que viajar para decirle que él tiene que ser expulsado de la iglesia. Los incrédulos están escandalizados y ustedes están aplaudiendo este terrible pecado. El pasaje nos enseña que la iglesia no puede ejercer disciplina. ¿Qué dice entonces el pasaje? El pasaje dice que hay un momento en que Dios va a separar en el día final a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, de los incrédulos. Y que aún en el mundo muchas personas lo llamarán Señor, Señor, pero eso no es evidencia de que son verdaderas ovejas de Cristo. Más aún, el pasaje nos muestra en una manera simplificada que aún dentro de la iglesia local crecerá buena semilla al lado de cizaña. Personas que parecen trigo, pero que no lo son. Ellos hablarán como cristianos, vestirán como cristianos, conocerán la Biblia, sabrán de doctrina, pueden enseñar, llegar a ser pastor en algunos casos, pero no son verdaderamente convertidos. Y aunque su apariencia engaña a los hombres, en el día final no engañarán a Dios. Serán arrojados al fuego que nunca se apaga, donde el tormento nunca se detiene, donde solo brotarán de ti lágrimas y quejidos de dolor y angustia, al infierno. Y Cristo entonces ahora concluye, y es impresionante a nuestro Salvador cómo dirige a sus oyentes, en este caso a los discípulos. Jesús los toma y después de esto le pregunta, verso 51, ¿entendieron todas estas cosas? Y para sorpresa, a Cristo le pasaba lo mismo que a mí, cuando enseño, ¿no? Nadie tiene preguntas. Y ellos dicen, sí, entendemos. Y Cristo entonces dice, ¿cómo entiendes? Mira tú. ¿Cómo entiendes? Eres como un escriba docto en el reino en los cielos, que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿has entendido todo esto que se ha predicado hoy? ¿Comprendes que este es un asunto de vida o muerte para ti? ¿Estás claro que si eres un verdadero hijo de Dios y no estás involucrado en la expansión del reino, ya sea que tú estás yendo o sosteniendo a quienes han ido, ¿estás en pecado entonces? ¿Te ha quedado claro que es tu deber lanzar la red del Evangelio a tu familia, a tus seres amados, a tus amistades, a las personas que puedas? Como un hijo de Dios, cada uno de nosotros tiene un deber: esparcir semillas o lanzar las redes del Evangelio. Dios no pide eso. Ninguno de ustedes es el Espíritu Santo para convertir a nadie o salvar almas, ni siquiera un pastor. Solo esparce la semilla
Lanza la red, pide el Señor. El crecimiento en la semilla, en la parábola del sembrador, lo da Dios. La perseverancia de esta semilla en buena tierra la da Dios, no es nuestra. Nosotros trabajamos en esparcir el mensaje, Dios se encarga de salvar almas. Ahora bien, si tú has entendido las palabras de Jesús, entonces debes ser diligente como el escriba aquí representado. Él les dijo, por lo tanto, todo escriba que ha sido preparado para el reino de los cielos se parece a un jefe de familia que saca de su almacén cosas buenas y viejas. Y este escriba era este erudito del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. Mira lo que William Henry se presenta sobre las cualidades que aquí obtenemos de este escriba diligente que ha entendido el mensaje. En primer lugar, este escriba debe haber recibido una preparación adecuada. Tiene que haber llegado a ser discípulo y ser discípulo o pupilo del reino de los cielos, ser parte del reino. Ha sido preparado y ha sido entonces enviado a enseñar el evangelio. Además, este escriba ante los ojos de Dios es rico e importante. ¿No es acaso un ciudadano del reino? Sí lo es. Entonces Dios ha abierto el banco celestial de recursos espirituales para este escriba, para cada hijo suyo. Sin reserva, Él ha dado todas sus bendiciones. Te ha puesto su Espíritu Santo en ti. Tú tienes los recursos. Además, este escriba tiene la responsabilidad de proveer para su familia. Una rica provisión de bienes. Sus bienes incluyen el conocimiento de la Escritura. Por eso es el camino de salvación. El conocimiento tal de la gracia que Dios da a los hombres. El conocimiento de vivir para la gloria de Dios. El beneficio de tener paz con Dios. Tesoros nuevos y viejos, dice Cristo. Gozo inefable. Consuelo en los tiempos de dolor. El Señor te da hijos. Esposa, esposo, cuñados, suegros, suegras, familia. Tu primer campo misionero allí. No pienses en Medio Oriente si no te has movido en tu círculo cero, en tu círculo familiar. Te pregunto, si tú has gozado de la salvación, ¿no te parece terrible que no hagas lo posible por llevarle la semilla a tu cónyuge, a tus hijos? ¿Te gustaría ver a tus hijos arrojados al infierno, a tu esposa, a tu esposo, tus padres? Una vez conversé con una hermana de la iglesia y le preguntaba por una de sus hijos, sus hijas, no recuerdo muy bien. Hey, ¿cómo está fulana? ¿Qué hace? ¿Por qué no viene a la iglesia? Ah, pastor, usted sabe, 17 años, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Yo la dejo en su mundo, ella y Dios. Yo le dije, arrástrala a la iglesia si no quiere venir. Tráela a arrastra si es necesario. Si no, que busque otra casa. Yo me crié con 6 pastores en donde habían reglas sencillas y básicas. Había una constitución familiar, porque si no era la anarquía completa, ¿no? 6 niños, imagínense. Las reglas de mis padres eran sencillas. Si no vas a la iglesia, te tienes que ir de la casa. Si no vienes al culto familiar, te tienes que ir de la casa. Si no cumples las reglas de la casa, consigue tu propia casa. Reglas sencillas, básicas. Aquí se sirve a Dios. No se escucha la música que tú quieres escuchar, ni se ven los programas que tú quieres ver. ¿Quieres verlo? Sí, papá. Consigue tu televisión, compra tu radio y tu casa. Sencillo. A la iglesia van
Todos cuando vamos, todos. El que no quiere ir, busque otra casa. Yo sé que los millennials y los zetas, como me dijeron hoy, tienen problemas con las reglas en muchos casos. Pero yo prefiero ver a un hijo mío salir de mi casa rebelde y que yo haya hecho todo el esfuerzo humanamente posible para que vaya al Señor, que consentirlo, mimarlo y acariciarlo para después ver que sea arrojado al infierno sin que yo haya hecho algo por él. Este escriba que ha entendido es como un padre de familia diligente, dice Cristo, que ha tenido este tesoro de la salvación, que lo abre para su familia y enseña doctrinas antiguas, genuinas, y lo aplica al momento, a la enseñanza del hoy, para sus familias. El problema que tenía el escriba judío en los tiempos de Cristo, usted lo puede ver en los evangelios, es que siempre estaba repitiendo las opiniones antiguas. En el Sermón del Monte habéis escuchado que los ancianos decían, pero yo os digo, decía Cristo. Ellos se habían quedado en ese concepto antiguo. Se especializaban en lo que era viejo y no podían alcanzar el alma humana del día a día, del hoy. Ahora con mis hijos que están entrando a esa edad de la adolescencia he tenido que aprender un vocabulario nuevo de cosas que eran desconocidas para mí. Ofrecer el mismo mensaje sin diluirlo a tu familia, a esta generación, implica una labor importante. Están quienes solo se quedan en los antiguos y están quienes solo quieren lo novedoso. Pero el verdadero escriba, descrito aquí, el buen padre de familia, está completamente familiarizado con lo antiguo y edifica sobre ello para la nueva generación. A veces los padres dicen, bueno, yo no entiendo a mi hijo adolescente y prefiero, mire pastor, que usted le dé consejería. Ah, qué bueno pues, tu responsabilidad transmitida a mí o a los pastores. No, hermano, edifique, actualícese, y este es el consejo a los padres. Me deben un café. Gánate el corazón de tu hijo, pero no es dándole todo lo que ellos quieren. Sea un padre para él, un amigo, no el friend, el pasiero. ¿Y cómo sería en venezolano? Se me escapa el nombre. El pana, gracias. No, gánate el corazón de tu hijo como el Padre Celestial ha ganado tu corazón. Pero si tú puedes vivir con la triste realidad de ver a tus hijos echados al infierno sin hacer nada, entonces mi pregunta es si tú eres trigo o cizaña también. ¿Buen pez o mal pez? Concluimos, hermano. Hemos visto que el mundo se divide en dos tipos de personas, los salvos y los no salvos. Nuestra labor como ciudadanos del reino es acercar el reino a las personas que se están perdiendo, acercar el reino a las personas, llevar el mensaje, esparcir la semilla, tirar la red, nuestra labor. Dios salva. Y aunque cause dolor y gran tristeza, debemos reconocer que de la misma manera en que afuera en el mundo hay personas que no son verdaderamente hijos de Dios, a pesar de que se dicen ser cristianos, también dentro de la iglesia, como en esta congregación, yo sería ingenuo si pensara que cada uno de ustedes verdaderamente son salvos. Posiblemente alguien no ha nacido de nuevo aquí. Y es necesario advertirle de que su vida actual lo lleva al infierno. Necesita experimentar el nuevo nacimiento. Nota que el trigo y la cizaña crecen juntos, reciben los mismos nutrientes, escuchan el mismo sermón, cantan los mismos himnos, oran las mismas oraciones. No por eso son verdadero trigo.
Igualmente los peces están en el mismo mar, bajo las mismas condiciones del agua. No por eso son buenos peces. Esto significa, hermano, que sentarte aquí, venir a la iglesia, participar en las clases, los sermones, cantar himnos, ofrendar, diezmar, sumarte en algún ministerio, tener alguna responsabilidad, no es y nunca será un sinónimo de verdadera conversión. Debes arrepentirte, pedirle a Dios que te salve, abandonar tu vida de corrupción, de hipocresía y buscar a Dios. Si naces de nuevo, vas a desear genuinamente congregarte, escuchar la palabra, venir a la iglesia, participar en ella, como parte inherente de tu nueva naturaleza, no como un acto religioso nada más. La esperanza, hermanos y amigos, para ti que me escucha, la esperanza, escucha, es que por lo menos hasta ahora, en este preciso momento, no se ha cerrado la puerta del reino. Aún está abierta. Sabemos que está abierta hoy. No sé cuánto tiempo estará o si mañana habrá chance para ti. Entonces, ¿has entendido todo esto? Y para ti, hermano, en la fe, si eres un ciudadano del reino, estás obligado a ser un escriba diligente, a ser un padre de familia que ponga a disposición de los miembros de su casa todos los tesoros del reino, todo el mensaje de salvación. Si tu hijo tiene 3, 4, 1 año, meses de nacido, 25 años, la edad que sea, igual exponlo a las verdades del reino de los cielos. Recuerda esto, la mayor parte de la historia del mundo, Dios avanza su reino a través de pequeñas obras de sus hijos. No esperes una grande obra, una pequeña, como ser este escriba diligente, avanza al reino del Señor. Oremos. Padre, cuán terrible es esta verdad que tú nos muestras en tu palabra, de que tú has determinado un tiempo que solo tú conoces, en el cual tu reino cerrará las puertas, en donde el último de tus elegidos entrará y después el fin de toda esta era, Padre. Señor, queremos y deseamos siempre ser parte de tu reino y exhortar a todos los hombres a que se arrepientan. Padre, produce salvación aquí entre aquellos que aún no te han conocido. Según tu misericordia, extiéndele tu mano y sálvale, Señor. Y a tus hijos aquí, a quienes ya son parte de tu reino, Señor, fortalécelos, exhórtalos y corrige si hay pecado en sus vidas, Señor, de tal manera de que seamos escribas diligentes en esta labor que tú nos has mandado, Padre. Todas estas cosas, Señor, las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.